Un saludo cordial a nuestros hermanos del Discipulado de la Misericordia DIMI, a nuestros amigos simpatizantes que nos acompañan en estos encuentros. Durante estas semanas he tratado el tema de la transformación interior con una intención fundamental, la de tratar sucesivamente la oración de intercesión. Uno de los carismas, junto al de la Eucaristía, en nuestro discipulado es la oración de intercesión. Una oración generosa que invita a toda persona a orar por el mundo, por las naciones, por las familias, por las personas. Es una oración solidaria, generosa, porque no ora uno por sí mismo, ora por los demás. El orante paulino, el intercesor del DIMI, es una persona que se compromete a intervenir para lograr beneficios para otras personas. Es una acción de alguien en favor del otro para conseguirle un bien y liberarlo de un mal. Son sinónimos abogar, hablar, intermediar, intervenir, mediar. El término griego de parácletos designa al defensor, al abogado, al intercesor, al auxiliador. Leemos en Juan 14:16, y yo pediré al Padre y les dará otro paráclito para que esté siempre con ustedes el Espíritu de la verdad. El paráclito es el abogado, es el mediador, es el intercesor. Esta función ya era muy conocida en el pasado. Pensemos en Abraham, Moisés, David, Samuel, Ezequías, Elías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Y pensemos esa actitud generosa y brillante de la Santa Madre en las bodas de Caná, cuando dice: hijo, no tienen vino. Ella intercede a favor de la familia, de la pareja, porque pues tenían una necesidad, y la Virgen le dice: hijo, pues ellos tienen una necesidad de ti. Para poder recordar esta figura tan noble y generosa del intercesor, quisiera leer una parte de Génesis 18, 23, 24, 25, cuando Abraham, que se ha enterado que el Señor va a castigar a Sodoma y Gomorra, dice: ¿es cierto que vas a exterminar al justo junto con el malvado? Aquí le dice, quiere ser irónico, ¿no? Tú no vas a hacer eso. Al justo, ¿cómo lo vas a castigar con el malvado? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Es cierto que vas a acabar con todos y no perdonar el lugar en atención a esos 50 justos? Tú no vas a hacer algo semejante, permitir que el bueno sea tratado igual que el malvado, o es que el juez de toda la tierra no aceptará lo que es justo. O sea, vean cómo él se esfuerza por poder conmover el corazón de Dios y que cambie de opinión. Me alegra tanto que el DIMI hace 10 años, en sus estatutos, en su concepto, tuvo la inspiración de hacer de la oración de intercesión un paradigma fundamental. Veamos cómo está el mundo hoy. El mundo está amenazado gravemente, se está enfermando, muchos están muriendo, y es el mejor instante para interceder. En Primera de Timoteo 2:5 leemos: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. María, la gran intercesora, intercede a través de su Hijo, porque ella es la hija predilecta del Padre, es la Madre de Dios, es la Madre, es la esposa del Espíritu Santo.
Por esta razón creo que debemos asimilar y comprender el significado de esta noble tarea de intercesión. Yo he tratado de unir el tema de la transformación interior al de la intercesión, porque en muchos países, cuando propuse hacer grupos de intercesión, me decían, ya tenemos un grupo de intercesión. Cuando yo preguntaba cuáles eran los frutos, o eran escasos o no existían. El intercesor, tal como yo lo comprendo, es un francotirador espiritual que cuando ora da en el blanco. Él tiene razones, tiene actitudes que conmueven a Dios. Dios no solo lo escucha, actúa. Siento tanta gratitud y tengo el honor de haber conocido uno de los grupos más hermosos de nuestro DIMI en Veracruz, donde por la acción decidida del padre Roberto Ruiz y del grupo que le acompaña, se ha formado un grupo de intercesión tan poderoso que él me decía en un encuentro hace un tiempo, doctor, si escribiéramos un libro con todos los testimonios sería de gran volumen. Cerca de Veracruz hay una población y me escribe uno de los párrocos y me dice, doctor, desde que he formado 9 grupos de intercesión en este lugar, la criminalidad ha disminuido. Si tomamos los testimonios que tenemos a través de la sede del DIMI en Colombia, en Medellín, el trabajo decidido que hace Diana Giraldo con todo el grupo del DIMI a través de la información virtual, tendríamos muchos testimonios de cómo la gente cambia a través de la oración por medio de las redes. Entonces creo que este es un instante fundamental para todos nosotros, para asociarnos, para subirnos a las murallas y decir, aquí estoy yo quiero ser un intercesor, quiero clamar a Dios para el bien del mundo, para el bien de las familias, para el bien de tantas personas. En esta primera plática quisiera plantearles la actitud que hay que tener para pedir. Y para eso les voy a invitar que puedan leer en su momento libre Daniel capítulo 9, versículos del 1 al 27. Voy a hacer referencia a los más importantes. Volví mi rostro hacia el Señor Dios para implorarle con oraciones y súplicas en ayuno, sayal y ceniza. Es la actitud simple, humilde de la persona que pide. Yo no soy nadie, yo voy a ayunar, me voy a vestir sencillamente y voy a pedirte, Señor. Y el versículo 4 dice, derramé mi oración al Señor mi Dios y le hice esta confesión. Señor, Dios grande y temible, que guardas la alianza y el amor a los que te aman y observan tus mandamientos. Señor, tú que eres siempre leal, tú que eres fiel, que eres generoso. Nosotros hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos sido malos, nos hemos rebelado, nos hemos apartado de tus normas y leyes, no hemos escuchado a tus profetas. Entonces, nosotros no tenemos cómo pedirte. ¿Por qué pedirte? Porque no hemos confiado, no hemos respetado tus enseñanzas. En el versículo 7 tiene una autocrítica profunda. A ti la justicia, no tienes por qué escucharme, porque a nosotros la vergüenza en el rostro, como sucede en este día a nosotros, a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a Israel entero. Señor, a nosotros la vergüenza, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres. O sea, la actitud de la persona que hace la intercesión es de una persona que reconoce sus límites. Le ha fallado a Dios, no ha confiado en Él, no ha seguido sus estatutos. Entonces es por esta razón que el modelo de Daniel nos tiene que enseñar
cómo actuar, porque a menudo nosotros le criticamos al Señor. ¿Por qué permites esto? Y lo ponemos en el banquillo de los acusados. ¿Cuántas personas que lo juzgan negativamente y dicen, tú no deberías haber permitido que mi esposa se enferme o mi hijo? ¿Por qué lo permites? Entonces esa soberbia que estamos juzgando al Creador no nos permite recibir lo que nosotros estamos buscando. Entonces Daniel reconoce que ellos no tienen méritos y por eso dice, Señor, la piedad y el perdón es el que te adorna. No te hemos escuchado, hemos transgredido la ley, no hemos querido escuchar tu voz. Pero Señor, retira tu cólera, tu furor de Jerusalén. Entonces creo que debemos mirar el cielo con una actitud de confianza, conscientes de que no merecemos. Pero este Dios se conmueve cuando el hombre confía y cree en Él a pesar de sus miserias. Y miren, Daniel quiere conmoverle. Inclina, Dios mío, tu oído, escucha, abre tus ojos, mira nuestras ruinas. No nos apoyamos en nuestras obras para derramar esta súplica, sino que confiamos en tu gran misericordia. Creo que esta es la escuela para el orante paulino. En las siguientes sesiones vamos a tratar con profundidad el tema, porque si nosotros vemos el panorama mundial, tenemos que estar preocupados. ¿Qué está ocurriendo con una pandemia que amenaza la vida de millones? Y en mi opinión, estamos solo al inicio. Pero quisiera que tengan presente el versículo 20, cuando Daniel escribe. Todavía estaba yo hablando, haciendo mi oración, confesando mis pecados y los pecados de mi pueblo. Aún estaba en oración cuando Gabriel, el personaje que yo había visto en visión al principio, vino volando donde mí a la hora de la oblación y me dijo, Daniel, he salido ahora para ilustrar tu inteligencia. ¡Qué momento sublime! Todavía estaba orando y ya me envió el mensajero para ilustrarme, para responderme. Dios es el primero en ser ofendido, pero es el primero en perdonar, el primero en volver a abrazar, el primero en decirte te quiero, te amo, olvida tus ofensas porque yo ya las he perdonado. Entonces, la actitud del discípulo es de humildad. Reconoce el poder y las bondades de Dios y a Él clama. No es una actitud de intercesión la que voy a contar, pero es la actitud de un Dios siempre presto para ayudarte. Yo había estudiado el caso de Juliaquim en el Asia y tenía que defender su caso en una oficina del Vaticano. 2 años antes, porque tardó todo ese tiempo la gestión para que podamos viajar a presentar su caso, y el abogado que hizo un papel, un documento sobre nuestras conclusiones, o las de él, mejor dicho, legales, me dio un papel y me dijo, cuando vayamos a Roma lo llevas. Yo estaba en La Paz, Bolivia, era viernes, a las 4 de la tarde tenía que ir al aeropuerto. Y él me llama a mediodía y me dice, Ricardo, no te olvides llevar el documento que te he entregado. Entonces yo le dije que sí, que no se preocupe. Pero cuando corté el teléfono, me di cuenta que estaba próximo a irme al aeropuerto, pero yo me había trasladado de casa. Tenía más de 100 o 120 cajones para el traslado y yo no sabía dónde se encontraba el documento. Lo último que dejaba en mi casa era la imagen de la Madre amorosa que tiene en sus brazos a Jesús. Entonces yo me arrodillé
Y le dije, Señor, yo no sé dónde está ese documento. No te pido que lo coloques sobre esta mesa, pero pon en mi corazón donde busco. Terminó mi oración, me levanté y el documento estaba sobre la mesa. Este es el Dios que escucha, este es el Dios vivo, esta es la persona que debemos amar y abrazar. Creo que estos instantes de prueba que todos vivimos en el mundo deberían volver a reorientar nuestro cauce, a entender que lejos de Dios somos solo miseria, desconcierto y pecado. Sigamos a Él porque el que camina con Él no camina en la oscuridad. Él es el camino, la verdad y la vida. Caminemos con Él porque Él es la luz que este mundo hoy necesita. Y para los que no conocen esa luz, están ustedes, los discípulos. Ojalá su oración sea la que permita que el ciego vea y que el incrédulo empiece a creer. Hasta la próxima. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llévame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de... En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
por Dios, que iluminas a los extraviados con la luz de tu verdad, para que puedan volver al buen camino. Danos a quienes hacemos profesión de cristianos la gracia de rechazar todo lo que se opone a este nombre y a comprometernos con todas sus exigencias. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Primera lectura. Lectura del libro del profeta Isaías. Así habla el Señor. Así como la lluvia y la nieve desciende del cielo y no vuelve a él sin haber empapado la tierra, sin haberle fecundado y hecho germinar, para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come. Así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. Visitas la tierra, la haces fértil y la colmas de riquezas. Los canales de Dios desbordan de agua y así prepara sus trigales. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. Riegas los surcos de la tierra, emparejas sus terrones, la ablandas con aguaceros y bendices sus brotes. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. Tú coronas el año con tus bienes, y a tu paso rebosa la abundancia. Rebosan los pastos del desierto, y las colinas se ciñen de alegría. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. Visitas la tierra, la haces fértil, las praderas se cubren de rebaños, y los valles se revisten de trigo. Todos ellos aclaman y cantan. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, yo considero que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria futura que se revelará en nosotros. En efecto, toda la creación espera ansiosamente esta revelación de los hijos de Dios. Ella quedó sujeta a la vanidad, no voluntariamente, sino por causa de quien la sometió, pero conservando una esperanza, porque también la creación será liberada de la esclavitud, de la corrupción, para participar de la gloria, de la libertad de los hijos de Dios. Sabemos que la creación entera, hasta el presente, gime y sufre dolores de parto, y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente anhelando esta plena realización de nuestra filiación adoptiva, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios, que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya, gloria a Dios, que todo lo que respira alabe al Señor. La semilla es la palabra de Dios, Cristo es el sembrador, quien lo encuentra vive para siempre. Aleluya,
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago, y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, un poco cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas, que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio grano, unos 100, otros 60, otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó, a vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías. Oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oídos, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vosotros oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas lo ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá 100 o 70 o 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esto es mi primer invierno aquí en Sudamérica. Es un poco extraño para mí como norteamericano, cuando ahora todos mis compañeros tienen mucho calor en julio, estar aquí en Bolivia y tener mucho frío. Y justo en Bolivia es un tiempo de sequía, un tiempo donde no tenemos lluvia. Y justo en enero, cuando yo he visto a Bolivia tan verde, es totalmente diferente ahora, porque hemos tenido quizás un día de lluvia en estos 2-3 meses. Y ahora todo se ve así muerto. Y esto para mí ayuda a entender la lectura del profeta Isaías, que justo es un profeta que vive en Israel, que tiene tierra muy seca. Es una tierra de desierto. Y justo es muy necesario la lluvia para la vida, para el trigo, por todo lo que los israelitas necesitaban. Y justo esto es la imagen que el Señor provee hoy por su palabra. Es decir, como la lluvia empapa la tierra y cambia todo de muerte a vida, también la palabra de Dios tiene un poder de resucitarnos a la vida nueva, de cambiar nuestra vida.
Y ese es el poder de esta semilla que escuchamos en el Evangelio. La semilla es la palabra de Dios y Jesús, el sembrador, que siembra esta semilla por todas partes, como fue la práctica de los israelitas, porque ellos no tenían máquinas cuando sembraban, simplemente tenían las semillas en sus manos y echaron por todos lados. Y después ellos prepararon la tierra para que la semilla dé fruto abundante. ¿Por qué esto es importante justo para nosotros hoy en día? Primero, que el Señor quiere decirnos que su palabra, la palabra de Dios, tiene un poder grande. Justo el Señor empieza parte del Evangelio de Mateo cuando usa más las parábolas. Y una de las parábolas es la semilla de la mostaza. Una semilla bien chiquita, bien pequeña, pero en sí misma tiene poder para crecer. Y eso, cuando crece, es una planta bastante grande. Esto muestra que la palabra de Dios, que suena como otras palabras humanas, tiene un poder escondido. Pero el problema, y justo el problema en el ministerio de Jesús, es que no lleva siempre fruto. Hemos escuchado hace unos domingos cómo el Señor ha encontrado mucha oposición. Él ha predicado y la respuesta ha sido muy diferente entre diferentes grupos. Algunos reciben a Jesús y su palabra con mucho gozo y lo siguen. Otros reciben la palabra de Jesús, pero no tanto lo quieren seguir totalmente. Otros, como los fariseos, completamente rechazan la palabra de Jesús. Eso muestra que los corazones son diferentes porque la palabra es la misma. Y nosotros debemos también preguntar, ¿qué tipo de corazón? ¿Qué tipo de tierra tengo yo? A veces es fácil pensar en los pecados de los demás, ¿no? Que esta persona no tiene un buen corazón, este tipo no lleva mucho fruto, no da mucho fruto en su vida. Pero les exhorto a leer de nuevo en esta semana esta parábola de Jesús y pensar bien cómo Él explica a los diferentes grupos, porque no podemos fácilmente decir, pero yo soy parte del grupo de la tierra fértil, porque aún en este grupo hay personas de 30 por 1 y unos de 100 por 1. Es decir, aún en ese grupo podemos crecer para ser más fértil y dar más fruto. Y hay que preguntar, ¿cuáles son los obstáculos en mi vida? ¿Cuáles son los obstáculos específicos en mi vida que impiden que la palabra de Dios, esta semilla, dé fruto? Como la lluvia que cambia la tierra de muerte a la vida. Porque cada uno de nosotros tenemos esos obstáculos. Y cuando uno siembra la semilla, eso no basta, es decir, no simplemente basta que escuchemos el Evangelio, la prédica, hay que hacer mucho después de que el sembrador siembre la semilla. Hay que no simplemente preparar la tierra, hay que cubrir la semilla, hay que sacar las otras plantas que van a ahogar la semilla, las zarzas, hay que empapar la tierra con la lluvia, no simplemente una vez, pero muchas veces. Es decir, aunque la palabra de Dios sí tiene el poder en sí mismo, hay que preparar la tierra, hay que cuidar la tierra, hay que dar lugar a esa palabra de Dios. Y hay que entender bien que no es simplemente que el mundo nos va a tentar y va a ocupar nuestro tiempo. También tenemos un enemigo, Satanás, que sí existe y que envía sus demonios para atacar a esta semilla para no dar fruto. Esto hay que cuidar, hay que nombrar esto por nombre, porque Satanás hace su trabajo mejor cuando ni pensamos que está por nuestro lado. Yo, por ejemplo, como sacerdote, he hablado con las personas cuando están pasando dificultades, justo contra la palabra de Dios, y digo, ¿y acaso no piensas que Satanás te está atacando? Oh, no, Satanás tiene otras cosas que hacer. ¿Quién soy yo que me ataque?
mientras que yo estoy rezando que el Señor quita a Satanás para liberar a esta persona. Hay que ser muy consciente que Satanás quiere sacar esta semilla, siempre. Y si no puede sacar la semilla misma, va a ahogar la semilla, no va a permitir que esta semilla lleve mucho fruto. ¿Y en qué modo va a hacer esto? Más que todo, la trampa de Satanás en el mundo de hoy es lo que decimos en inglés, busyness. Estar siempre ocupado. Tengo esto que hacer, otra cosa que hacer, aún cosas para Dios, ¿no? Que estoy haciendo esto, este ministerio, estoy cuidando de esta persona, pero ¿qué pasa? Al fin, todo esto ahoga la semilla. Cuando recibimos esa palabra de Dios, hay que dar lugar. No simplemente un lugar entre muchos lugares, ¿no? Hay que dar el lugar del privilegio de prioridad a la palabra de Dios. Es una cosa pensar cómo puedo rezar en el horario de mi día. Otra cosa es cómo puedo cambiar mi horario de día para que Dios esté en el centro y su palabra sea la primera cosa de mi día y al fin. Un padre italiano, padre Amadeo Cencini, que es un formador por los seminaristas y religiosos, enfatiza que debemos en la mañana escoger una palabra de Dios, leerla. No debe ser muy larga, muy grande, unos versículos a veces. Pero hay que guardar esta palabra, como María, que guardaba todas esas palabras del Señor en su corazón durante el día. Hay que llevar esta palabra en el día, porque esto es lo que el Padre quiere para el día. El mundo de hoy, ¿qué pasa? Empezamos el día, tenemos nuestros planes, nuestros deseos y hacemos esto. Pero no somos nosotros quienes somos los planeadores. Dios es el Señor. Y debemos ponerse bajo su palabra en la mañana y entender eso es lo que rige, eso es lo que dirige mi día. Muchas veces cuando estamos frustrados y no entendemos el porqué de la vida, hay que volver a la palabra para entender, quizás mi plan no fue el plan de Dios. Muchas veces tenemos muchos planes que no son el plan de Dios. Y esa palabra purifica. Y purifica justo para preparar el corazón para dar fruto, pero no fruto para esta tierra, fruto para el reino. Y hay que también preguntar a uno mismo, ¿cuánto fruto estoy dando yo? ¿Cuánto fruto estoy dando yo para el reino? ¿Cuántas personas he hablado del Señor para que se acerquen más a Él? ¿Cuánta intimidad tengo yo con el Señor? Es importante este fruto porque esto será parte de nuestro juicio, ver los frutos, ¿no? Y esto es el grupo final que lleva 100 por 1. Y no es fácil, pero con el Espíritu Santo podemos hacer esto. Y justo durante el día debemos dar fruto, y al fin del día, que dice Cencini, que debemos terminar el día en leer esta misma palabra. Y podemos escoger la palabra de Dios de la misa cotidiana, aun si no vamos a la misa. Es decir, volver como el comienzo y el fin de mi día, ¿no? Antes de dormir, de poder hacer una examinación, ¿cómo fue mi día? ¿Actuaba yo según esta palabra? ¿Esto fue el centro de mi vida o yo estaba en otras cosas y olvidé de esto? ¿No? Otra cosa con esto es que este semilla, el poder que tiene, es el mismo Espíritu Santo. Y justo Pablo habla de una persona que ha recibido bien esta palabra en su vida. Dice que esta persona gime con toda la creación para el cumplimiento total de lo que la palabra de Dios promete. Es decir, la palabra de Dios promete la redención total, no simplemente de mí o de ustedes, pero de todo el mundo, de toda la creación. De aquí nace la ecología cristiana, no porque creemos que la tierra es una diosa, no, es porque el Señor
por derramar su sangre, quiere transformar todo el cosmos, toda la creación. ¿Y qué dice Pablo? Gime está esperando por este momento cuando el plan de Dios alcanza su plenitud. Pero, ¿cuántos de nosotros tenemos ese dolor en el corazón? Como Pablo utiliza este ejemplo de una mujer que está esperando dar a luz y hasta está dando a luz, y ese dolor, ¿no? En esta vida vamos a tener dificultades. Como Jesús dijo que las persecuciones van a ahogar esta palabra. Pero Pablo nos promete: yo considero que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria futura que se revelará en nosotros. Es importante leer esto, guardar esta palabra. Porque ¿qué pasa? Cuando justo estamos en esa pandemia, ¿qué puede pasar? Perdemos la fe, no en ese sentido que negamos a Dios, pero poco a poco el sufrimiento nos parece más grande de lo que Dios puede ofrecer. Que la oscuridad en la realidad parece ser más fuerte que la luz. Solo cuando guardamos esa palabra, la luz no brota desde afuera, brota desde mi corazón y sale para el mundo que está en la oscuridad. Y esto es nuestra esperanza, que lo que nos espera es una futura llena de gloria, hasta más. Pablo habla al fin de que nosotros, que poseemos estas primicias del Espíritu, gemimos interiormente anhelando la plena realización de nuestra filiación adoptiva, la redención de nuestro cuerpo. Es decir, esta salvación no es simplemente que nos morimos y vamos a otro mundo. Como he dicho, la lluvia que cambia la tierra, así quiere el Señor por el poder de su Espíritu cambiar la faz de esta tierra, este mundo que tenemos, no otro mundo, este mundo que está en la oscuridad. ¿Y qué dice? Ya somos hijos de Dios por haber recibido esa palabra, por haber recibido el bautismo. Pero, ¿qué quiere Dios al fin? El fin de ser un hijo de Dios, una hija de Dios, es la redención de nuestro cuerpo. ¿Y cuándo pasará esto? Cuando el Señor vendrá otra vez. Es importantísimo tener en cuenta que justo en pensar en la cosecha, como en esa parábola del Señor sobre la semilla, en la Biblia la idea de la cosecha siempre se asocia con la venida de Jesús y el juicio final y la resurrección de nuestro cuerpo, es decir, la realización plena de nuestra salvación. ¿Cuánto anhelamos esto? ¿Cuánto deseamos que el Señor vuelva? ¿Cuánto queremos resucitar con Él en ese día final? Eso es el día para que estamos preparando la tierra fértil. Esto es el día para que debemos dar una cosecha de 100 por 1. Y en este día vamos a ver a Jesús cara a cara. Y todo lo que hemos hecho y el sufrimiento y el dolor, vamos a decir, valió la pena. Porque ahora llevamos el fruto de muchos corazones hacia Jesús. Entonces, en esta semana, yo exhorto a ustedes que tengan tiempo de regresar, tiempo para que la palabra de Dios empapa tu corazón, para que produzca fruto. Y piensen bien cómo pueden dar fruto. Muy concretamente, no simplemente en ideas, pero concretamente en las familias, en los lugares donde están. Y también, ¿cuáles son los obstáculos de tu corazón que impiden este poder de la semilla? Y el tercer, si hemos recibido esa palabra, si de verdad anhelamos que esa palabra se cumpla, eso es el deseo más fuerte de los que viven según el Espíritu, que el Señor suscite en nosotros este anhelo, que se cumpla su palabra totalmente en mí y en todo el mundo, para la renovación,
la transformación de todos los corazones humanos y de toda la creación. Profesamos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Agradecidos a Dios Padre por el regalo de su palabra, presentémosle nuestras peticiones con la confianza de ser atendidas. A cada intención respondemos: por Cristo, palabra de vida, óyenos. por Cristo, palabra de vida, óyenos. Por la Iglesia, por sus pastores y todos los bautizados, para que continúe sembrando la palabra de Dios en toda la humanidad, oremos. Por Cristo, palabra de vida, óyenos. Por nuestros gobernantes, para que acogiendo el mensaje del Evangelio continúen la labor de reactivar la vida de nuestros países, oremos. Por Cristo, palabra de vida, óyenos. Por todos los que ayudan con el gobierno en ese tiempo de pandemia, que el Arcángel San Rafael atiende y esté con ellos, con los médicos, los enfermeros, los soldados, para que puedan seguir en su servicio, roguemos al Señor. Por Cristo, palabra de vida, óyenos. Por las personas que viven momentos difíciles, en particular las afectadas por la pandemia, para que encuentren la fuerza y esperanza en la palabra de Dios y en la solidaridad fraterna de todos, oremos. Por Cristo, palabra de vida, óyenos. Por todos nosotros, para que seamos cada vez más acogedores de la palabra de Dios y vivamos de acuerdo con ella, oremos. Por Cristo, palabra de vida, óyenos. Por un aumento de vocaciones al sacerdocio, la vida religiosa y al sacramento de matrimonio, y también por nuestra fidelidad a nuestras vocaciones particulares, oremos. Por Cristo, palabra de vida, óyenos. Por todos los agonizantes, los que ahora están sufriendo en purgatorio, para que pronto entren al reino de Jesús en cielo, oremos. Por Cristo, palabra de vida, óyenos. Escucha, Padre generoso, estas preces que te hemos presentado cumpliendo el encargo de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
una fuente en mí. Díselo al Señor. Está brotando. Está fluyendo. Está fluyendo, Señor, dentro de mí. Hay una fuente en mí. Díselo al Señor. Está brotando. Está fluyendo. Está fluyendo, Señor, dentro de mí. Es un río de alabanza. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Es un río de alabanza. Es un río de Oren, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor y Dios nuestro, mira con bondad los dones de tu Iglesia en oración y concede que al recibirlos sea creciente la santidad de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque manifestaste admirablemente tu poder, no solo al socorrer nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino al prever el remedio en la misma debilidad humana, y así de lo que fue causa de nuestra ruina, hiciste el principio de nuestra salvación por Cristo nuestro Señor. Por él los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, del cielo y la tierra. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, del cielo y la tierra. Hosana, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada,
tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Óscar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos, como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, piedad, Señor, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, piedad, Señor, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, tu paz, Señor, danos la paz, tu paz, Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Te miro a los ojos y entre tanto llanto parece mentira que te hayan clavado, que seas el pequeño al que he acunado y que se dormía tan pronto en mis brazos, el que se reía al mirar el cielo. Cuando rezaba, se ponía serio. Sobre este madero veo aquel pequeño entre los doctores hablaba en el templo, que cuando pregunté respondió con calma que de los asuntos de Dios se encargaba ese mismo niño, el que está en la cruz, el Rey de los hombres, se llama Jesús. Ese mismo hombre ya no era un niño cuando en esa boda le pedí más vida.
Oremos. Alimentados con esta Eucaristía te pedimos, Padre, que por la celebración frecuente de este misterio crezca en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un otro desafío. No solo hay que regar nuestra tierra y preparar el corazón para la palabra de Dios, para dar fruto a través de la oración, la lectura de la Biblia, hay que también esta semana pensar cuántas veces yo comparto la palabra de Dios con los demás. ¿Cuántas veces soy yo el sembrador de esta palabra con los demás? Y aún más, ¿cuántas veces estoy yo preocupado por la tierra de los corazones, de los que viven en mi familia, en mi negocio? El Señor no solo dio la palabra, sino en morir preparó la tierra a través de su sufrimiento para que nosotros recibiéramos su palabra. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Inclinados, reciban la bendición. Que el Señor os bendiga con todas las bendiciones del cielo y os conserve siempre puros y santos a sus ojos, que haga descender sobre vosotros con abundancia las riquezas de su gloria, que os instruya con la palabra de la verdad, os oriente con el Evangelio de la salvación y os haga crecer siempre en el amor fraterno, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Una entre todas fue la escogida, fuiste tú, María, la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. Ruega por nosotros pecadores de la tierra, ruega por el pueblo que en su Dios espera, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre